Bienvenidos, queridos oyentes, al canal María nos guía. Ya deberáis saber que me llamo Bárbara e intento testimoniar la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz en Medjugorje, y de los signos que el cielo distribuye en esta dimensión terrenal actual. Que la oración de rosario, el ayuno, las renuncias y las obras de misericordia nos guíen hacia el futuro del bien y de la paz en la verdad. Un saludo y un abrazo a todo el mundo desde España de una italiana. Estoy grabando en el día 21 de julio, año del Señor 2025. Hoy vamos a hacer el punto de la situación en el día en que hemos llegado. Y para hacer esto hay que hacerse una pregunta declaradamente existencial. Y la pregunta es, ¿por qué es importante creer en Dios? Navegando por internet encontré el testimonio de una joven mujer empresaria que hizo un camino de conversión, aún no del todo completo, que nos puede dar una ayuda muy grande para entender la importancia de Dios para el ser humano. Ella comenzó de no creer en Dios a pasar más tarde a la New Age. Después dejó la New Age y ahora, razonando y observando las existencias de las cosas, entendió que Dios existe y dio ella explicaciones muy parecidas a las mías, aunque todavía no del todo completas. Y esta joven mujer no es católica. A lo mejor puede ser protestante o algo parecido, pero le falta muy poco para convertirse totalmente al Jesús católico, que es el Jesús de la verdad verdadera, o sea, de la única verdad que existe en nuestra vida. Bueno, este camino de conversión progresivo nos hace entender que también con el solo razonamiento lógico, buscando la verdad de las cosas por amor a la verdad y no para obtener un fin propio y egoístico, sino por amor a la verdad, al final la persona que busca realmente la verdad verdadera sí que encuentra a Dios, ya que la verdad es también lógica, es lógica de Dios. Y no se opone al razonamiento que los hombres hacen en busca de Él, o sea, de Dios, cuando lo buscan sinceramente. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma en el número 36 que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Sin esta capacidad, el hombre no podría acoger la revelación de Dios. El hombre tiene esta capacidad precisamente porque ha sido creado a imagen de Dios. Y tomando en préstamo unas palabras de esta joven mujer, que da testimonio de la existencia de Dios en Cristo y a la que Dios ha dado el don de la síntesis, es importante creer en Dios porque estamos en guerra, y es una guerra sobre todo espiritual. No está en juego solo carne y sangre, sino nuestra alma. Hay que salvar al alma porque si se pierde por completo, será nuestra segunda muerte, la muerte eterna, el infierno, de donde no hay vuelta atrás. Esta es una guerra contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de esta época. Además, esta es una época bíblica, apocalíptica.
Y Apocalipsis en la fe cristiana no quiere decir cataclismas, sino revelación. O sea, cuando el bien y el mal se revelan a los ojos de los seres humanos. Y esta época bíblica y apocalíptica en donde el mal termina por revelarse por lo que es un mal espiritual capaz de encadenar a quien tiene el poder terrenal, pero que no tiene a Jesús en su corazón. Y hoy en día vemos que hay muchos de estos, todos aquellos que quieren controlar el mundo, hacer un nuevo orden mundial donde no existe Dios y quien cree en Dios es considerado como un excéntrico o como un loco o como una persona que no vale nada, en vez es exactamente el contrario. Bien, todas estas personas poderosas, de familias poderosas que creen de poder controlar el mundo con sus poderes políticos, económicos y también ejerciendo a lo mejor rituales más o menos como se dice, mágicos o algo parecido, porque ya no saben qué hacer para controlar toda la situación en todo el mundo. Y estas personas son aquellas que han elegido el mal espiritual, o sea, al diablo, no aquellos que han elegido el bando correcto, que es lo de Jesús, de la Virgen María. Y entonces, en esta época, precisamente por esto que hay muchos de estas personas que han perdido la fe en Cristo, que han perdido la fe en Dios o que nunca la han tenido porque siempre se han concentrado más, se han fijado más en el poder terrenal. Entonces, en esta nuestra época estamos bajo ataque continuo. Sobre todo la Iglesia de Cristo está bajo ataque y sobre todo sus ministros. Por eso hay tanta confusión dentro de la Iglesia Católica últimamente. Y estos continuos ataques a la humanidad por parte del demonio se pueden ver en toda claridad. Tenemos una casta de familias extremadamente poderosas, masónicas, como la de Rockefeller, por ejemplo, y hay muchas otras de ellas, que quieren dominar al mundo, quitando a Cristo de los corazones humanos, imponiendo leyes pervertidas, inicuas, y que se mueven con una lógica absolutamente contraria a la voluntad de Dios. Hay una voluntad tenebrosa y malvada que busca constantemente hacer cometer al ser humano las acciones más dañinas contra su salud espiritual, física y mental. Todo lo que es destructivo lo implanta. Sacrificios humanos a través del aborto y la eutanasia. Daños espirituales y mentales a través de perversiones sexuales y abusos de todos tipos. Iniquidad a través de las ideologías y el poder, el dinero y el odio. Después un pánico difundido entre todos, ¿no? A través de la constante instigación a no creer en Dios, a distanciarse de Él cada vez más. Y esto conduce a la desesperación, a la depresión, al sentirte sin esperanza, ya que Jesucristo es la verdadera esperanza, y al final te lleva al suicidio por consecuencias. Los aumentos de los suicidios se han disparado en los últimos, sobre todo en este último año 2025, y esto no es un caso. Estas son básicamente las obsesiones más evidentes que tienen los mismos diablos
porque rechazaron a Dios y no pudieron volver atrás, ya que los ángeles tenían una sola posibilidad de elegir y fallaron. Los ángeles caídos en esta precisa época tan épica llevan todas estas obsesiones consigo, que son sus obsesiones, y las trasladan a este mundo usando los seres humanos como vehículos de transporte para destruirlos integralmente y de paso destruir la creación que está conectada a los seres humanos. Esto que tenemos que entender, nadie se lo cree. Como dice nuestra madre, la reina de la paz en Medjugorje, Satanás reina sobre la tierra. Los humanos, los poderosos, han permitido que esto pasara porque ellos han rechazado a Dios, asociándose con el príncipe de las tinieblas, y ahora estamos viviendo las consecuencias porque ya hemos entrado en el momento decisivo de la guerra contra los demonios. Pero la Virgen María ha venido a ayudarnos, a sostenernos y a guiarnos para que los seres humanos que están con ella ganen la batalla. La Virgen María es nuestra entrenadora, nuestra capitana, y su inmaculado corazón triunfará con nuestra ayuda. Debemos ser apóstoles de su amor, porque a través del Santo Rosario y la guía de María podemos entender cómo actuar, pase lo que pase. Pero tenemos que escucharla ya, convertirnos y junto a ella y a Cristo empezar o seguir, según los casos, el camino de la santidad, porque los diablos solo se pueden vencer con las armas de la luz, o sea, el Santo Rosario, los sacramentos, confesión e Eucaristía los primeros, y la puesta en práctica de una vida lo más posible santa, donde la caridad prevalezca sobre el odio y la venganza, y prevalezca también el amor que nosotros sentimos para Jesús, para Dios. Y si nosotros amamos a Dios, intentaremos hacer su divina voluntad por amor a Él, sin constricciones, sin nada que nos pueda obligar a seguirle. Y si Dios es insistente a través de la Virgen María, a través de muchos videntes y santos, es porque se preocupa por nuestro futuro, por el futuro de nuestra alma, como un padre bueno que ve cómo sus hijos son infinitamente rebeldes, van en una dirección muy peligrosa y están ya en peligro. Y los hijos rebeldes no lo quieren escuchar y él está pero muy preocupado. Y en un cierto momento él tendrá que decidir qué hacer para salvar el salvable, porque si continuamos de esta forma no solo destruiremos a nosotros mismos, sino todo el planeta, porque estamos ahora usando armas que no son juguetes. Y por lo tanto, si no volvemos a Dios, si no rezamos, si no usamos las armas de la luz, las armas espirituales que son las únicas capaces de parar la acción del mal, la acción demoníaca que se está expandiendo en todo el mundo y ahora es cada vez más evidente, no podemos parar lo que está ya en marcha, ni podemos amortiguar los efectos de lo que ya está en marcha, porque no hemos respondido a las exhortaciones de la Virgen María cuando teníamos que hacerlo. Siempre en retraso estamos, siempre en retraso. Bien, entonces,
Dios nos ha dado el libre albedrío, pero habiendo la primera pareja entregado a Satanás las llaves de la creación, o podemos decir también las passwords de la creación, ahora los demonios tienen un derecho sobre nosotros y por lo tanto estamos continuamente atacados por ellos a través de innumerables y precisas tentaciones según las debilidades de la persona, o sea, del alma, y también según su peso social en este mundo. El antiguo enemigo quiere convertir la tierra en un infierno, porque esto es lo que él interpreta en su psicosis como un lugar adapto a él y a su reino, y llevar nuestras almas al infierno por despecho a Dios, por haber creado el ser humano capaz de conversar con Dios, de razonar con Dios, de amarle y de respetarle, lo que los ángeles caídos no han querido hacer. Y el ser humano ha sido llamado por Dios en rellenar los espacios vacíos dejados por los ángeles caídos en los coros que se encuentran alrededor de la Trinidad, que son círculos que rodean la Trinidad, son sitios muy valiosos, precisamente porque están cerca de la Trinidad, y es ahí donde los ángeles están, ¿no? Y también nosotros hemos sido llamados a esto. Si no hubiera sido por el pecado original, a esta hora el género humano no tendría ningún problema, porque sería puro, sería como Dios lo había pensado, lo había creado, ¿no? El Adán y Eva original habrían producido muchos otros hijos, todos sin pecado original, pero no, llegó Satanás y entonces por falta de fe en Dios y por el hecho que Adán y Eva, no obstante su apariencia ya adulta, eran como niños que no sabían bien qué quería decir faltar a la confianza en Dios, y eran fácil presa para Satanás, y entonces pasó lo que vemos en los primeros capítulos de la Génesis con el género humano. Y por lo tanto, lo que nos soporta Satanás es precisamente esto, o sea, que se lo sustituyan con seres infinitamente inferiores a él. Esto es lo que él piensa, y que pero tienen la suerte, entre comillas, de poderse convertir a Dios en cualquier momento de la vida terrenal que le ha sido dada por la infinita misericordia de Dios, porque nosotros tenemos innumerables posibilidades para convertirnos. Los ángeles han tenido solo una chance, solo una elección por su condición, porque ellos conocían a Dios. Esto lo dijo Jesús en una aparición a Santa María Faustina Kowalska, porque la santa le preguntó, pero ¿por qué Dios tiene esta infinita misericordia con nosotros, mientras que con los ángeles que después han caído han tenido solo una posibilidad? Y Jesús le ha dicho, porque ellos, o sea, los ángeles, sabían perfectamente quién es Dios, mientras que vosotros, como género humano, la primera pareja, Adán y Eva, no sabían quién era realmente Dios. Esto ha sido la respuesta que le ha dado Jesús. Y es por eso que Dios tiene una infinita misericordia con nosotros. Claro que también esta misericordia por
tanto grande que sea, para tanto abismo de misericordia que pueda ser, llegas un momento en que Dios Padre tiene que elegir qué hacer para que no la consecuencia de no hacer nada puedan ser irreparables y por lo tanto un mal mucho más grave de lo que sería si actuara. Por lo tanto, en cierto momento Dios tendrá que actuar. Y por eso que tenemos que convertirnos. Siempre podemos convertirnos. También si tenemos pecados muy, muy, muy graves. También si no nos sentimos dignos de volver al Padre, de ser aceptados por el Padre. El Padre nos ama y por lo tanto quiere que nosotros volvemos a Él. El problema es que si no aceptamos el hecho de ser pecadores, si no admitimos delante de Él con las herramientas que Dios nos ha dado, que es el sacramento de la confesión, Él no puede hacer nada por nosotros, porque ha hecho Dios mismo un mecanismo automático. Si tú tienes el alma manchada, incrustada de manchas del pecado, no puedes entrar en el paraíso. Y si tú no te confiesas y no te arrepientes, tampoco puedes entrar en el purgatorio. Es esto lo que preocupa a Dios y que preocupa a la Virgen María. Por lo tanto, por favor, convertiros, no es tan difícil la conversión, es que Dios no pretende que somos santos de primera categoría. Una simple ama de casa que cura a sus hijos, que se preocupa por ellos y por su marido, que hace los deberes de casa, que cree en Dios y que ora a Dios. Esta ya es una santa. No hay que hacer grandes milagros o llegar al punto de ser grandes milagros para ser santos. Hay diferentes niveles de santidad. A la Virgen María le basta que nuestra santidad sea la santidad básica, la mínima posible para poder entrar en el paraíso, porque también en el paraíso hay niveles más bajos y niveles más altos. Esto lo sé no porque lo he visto, aparte que lo he soñado, pero esto lo vamos a tener aparte, pero es para todas las cosas que han dicho los santos y los evidentes del pasado que hacen parte de la historia de la Iglesia Católica. Y por eso que el diablo lo que lo hace volver una bestia de odio y furore, amargura total, o sea, un agujero negro sin fin, un abismo sin fin de maldad, al final es una enorme envidia para la condición del ser humano, para las potencialidades que Dios, Creador y nuestro Padre, ha dado a la especie humana. Y él no lo soporta, el diablo esto no lo soporta, por eso es que es nuestro antiguo enemigo desde los primeros momentos de nuestra creación. El diablo, o muy probablemente antes de nuestra creación, el diablo ya nos odiaba con toda su fuerza, y es por eso que tenemos que luchar en contra de él con las armas de la luz que nos ha dado Dios Creador. Y cuando Cristo murió en la cruz, sabemos que bajó a los ínferis. El ínferis, antes de la muerte y resurrección de Cristo, era como nos dice el mismo Jesús en la parábola del pobre lleno de llagas y de rico. Los buenos y los malos se encontraban en la misma dimensión. Los buenos por un lado y los malos por el otro, pero los dividía un enorme abismo, así que se podían ver y comunicar los unos a los otros.
Y lo que hizo Cristo bajando de ahí fue crear 3 dimensiones distintas, lo que la Iglesia Católica llama infierno, purgatorio y paraíso. Y también preguntó a los diablos, Cristo preguntó a los diablos, incluido a Satanás, quién era él, o sea, quién era Cristo delante de todos, no sea de los buenos que de los malos. Y ellos, o sea, los diablos, que en presencia de Dios no pueden mentir, entre los dientes admitieron que Cristo es Dios. Esto es lo que nos llega de las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich. Ahora, la joven mujer de quien estoy más o menos hablando nos dijo que Cristo vino para salvarnos y para recuperar las llaves que el género humano había cedido, sin saberlo, a Satanás con el pecado original. Pero yo no lo veo así, porque si Cristo hubiera recuperado aquellas llaves, aquellas passwords, una para el varón y la otra para la mujer, el diablo ya no podría tener el control que aún tiene sobre nosotros. Pero Cristo, con su muerte y su resurrección, generó otras llaves que parten directamente de él y de su madre, parten directamente del Sagrado Corazón de Jesús, que es también la Divina Misericordia, y parten estas llaves del Corazón Inmaculado de María. Por eso que Cristo y su Madre María son los antivirus del pecado original, sea del hombre que de la mujer. El nuevo Adán, o sea Cristo, y la nueva Eva, o sea la Virgen María, su madre. Y por cosas se distingue la Virgen María del resto de los seres humanos. Si sois católicos preparados, me responderéis: para ser criatura de Dios totalmente, integralmente pura, sin mancha y sin pecado original. Correcto. Pero hay otro aspecto importantísimo que define la Virgen María y que tenemos que imitar sobre todo en esta nuestra época. Y sería su fe inquebrantable. La Virgen María confió en Dios en cada momento de su vida. Se abandonó completamente a Dios, sobre todo en los momentos más dolorosos de su vida, cuando se le partió el pecho de dolor en ver cómo masacraban a su hijo y le crucificaban, no obstante fuese totalmente inocente. En vez de otorgarle la misericordia, los esclavos del diablo de aquel entonces, pero también continúa en esta nuestra época, sacrificaron a Jesús, justificando el sacrificio por algo por el pueblo. O sea, es mejor que muera uno que todo el pueblo, cuando en realidad querían aniquilar a quien estaba descubriendo delante de todos su hipocresía y corazón de piedra que escribas y fariseos tenían, los sacerdotes que mantenían un poder político y religioso al mismo tiempo en Israel. Misericordia quiero y no sacrificios. Esta fue otra profecía del Antiguo Testamento que Cristo cumplió en su vida terrenal, dando prueba de ser el verdadero Mesías que Israel esperaba, y cumplió prácticamente todas las profecías que en el curso de los años los sacerdotes del templo habían enumerado para ver en el futuro cuando había llegado el Mesías y quién pudiera ser el Mesías. Por lo tanto, para reconocerlo, habían hecho un listado de todo lo que habría tenido que cumplir el verdadero Mesías.
y Jesús cumplió todo el listado de puntos que ellos habían formulado, y lo podéis ver esto en uno de los vídeos del Foro de la Virgen María, que ahora no me acuerdo cuál es, pero me parece de haber puesto en algunos vídeos anteriores precisamente el enlace a este vídeo del Foro de la Virgen María, que habla de todas las profecías y los puntos que Jesús cumplió para que lo reconociesen como Mesías. Vale, y los mesiánicos que saben bien el Antiguo Testamento lo pueden decir, lo pueden comprobar. Con su muerte y resurrección, Cristo nos ha capacitado por completo en deshacer la acción de Satanás en la tierra. Pero para llegar a esto, nosotros debemos convertirnos a Cristo y escuchar su voluntad a través de la Virgen María, su madre, que está llegando continuamente en la tierra, en Medjugorje, en Brasil también, o a través de varios videntes contemporáneos, para guiarnos, entrenarnos y avisarnos sobre cómo prepararnos para el combate. Al final, nosotros católicos somos prepper, porque ahora se habla de preppers en todos los lados, se habla, ha llegado como una moda, ¿no? Poner alimentos, guardar la mochila de 72 horas para al menos sobrevivir 3 días, y todo eso. Y todo eso está bien, ¿no? Es que aparte las armas, que yo estoy decisamente contraria, pero todo lo que es bueno, está bien, pero lo que nosotros nos olvidamos, y también los preppers se olvidan, es que hay que prepararse espiritualmente, hay que preparar también nuestra alma, y para prepararnos hay que orar el Santo Rosario, convertirse, confesarse, ir a la misa al menos al domingo, en las fiestas, en las solemnidades comandadas. Y digo, a ver, que no es tan difícil, ya lo he dicho antes. Así que para ser un verdadero preppers hay que convertirse, porque si no estás incompleto, porque te preparas en todo, pero en el espíritu, en el alma, que antes o después de todos debemos morir, no nos preparamos. Y entonces, ¿qué prepper es? Un prepper tiene que ser integralmente prepper, porque si no, no es un prepper. Lo que mueve nuestra alma hacia el bien o hacia el mal, según lo que elegimos por nuestro libre albedrío, es el espíritu. Si nuestro espíritu está sano, elegirá a Dios. Si está enfermo, elegirá su autodestrucción, o sea, Satanás. Así que, por favor, para volver a estar sanos, hay que convertirse a Dios. En la medida de nuestras posibilidades, con la fuerza de Dios y según sus planes, podemos deshacer las obras del diablo en nuestra propia familia, en nuestra vida, en las personas que están a nuestro alrededor, en nuestra ciudad o pueblo, en nuestro país y al final en todo el mundo. Si te abandonas a Dios, si le rezas, si te conviertes a Él, el Espíritu Santo, la Virgen María y Cristo te guiarán en lo que deberás hacer para convertirte en el apóstol del amor. Estarás entrenado al amor hacia Dios y al próximo, también hacia tus enemigos. Ayudarás al débil, al marginado, pero también sabrás entender la diferencia entre el bien y el mal, rechazando todo lo que es contrario a la voluntad de Dios, y buscarás conocer a Dios a través de la Biblia para entender cómo se mueve y el por qué.
En España estamos en un punto crucial. Los españoles no se dan cuenta de nada o a lo mejor no quieren ver. Están en una fase de negación aguda sobre la actividad de los dos mundos espirituales enfrentados en esta dimensión terrenal, o sea, el bien y el mal. Todavía los españoles piensan que se puedan resolver los graves problemas que los esclavos del mal han implantado usando las armas de siempre, la política y la fuerza, la economía, sin entender que la política en sí misma está totalmente corrompida, porque quien dirige a la política ya no tiene una pizca de ética ni de moral, ya que no cree en Dios. Por lo tanto, está todo corrompido. Está corrompido el poder, está corrompido la economía, está corrompida la sociedad, está corrompida los altos mandos del gobierno. Y si los españoles no dan un giro de rumbo en la fe de 180 grados, o sea, en vez de que mirar por allá, que no hay nada, vayan mirando a Cristo y a la Virgen María, que España está votada a la Virgen María en todas las zonas de España. Todas las iglesias son dedicadas a la Virgen María, porque en España habría una grande fe. Había antiguamente una grande fe y tenemos que volver a este amor por la Virgen María, amor sincero por la Virgen María también hoy en día, que no se ve en las procesiones grandes o pequeñas que sean, folclorísticas, donde se va a hacer dar un paseo a la Virgen María con bailes, cantos, comparsas y todo esto. Esto no es la verdadera fe. Esto es un show para satisfacer a los turistas que ven las comparsas, que ven los vestidos que tienen bonitos, las divisas, la banda, que todos son sonrientes y todo, pero esta no es la verdadera fe. La verdadera fe no está formada de tantos jaleos, no, la verdadera fe es creer en Dios, que Dios es el Señor de todas las cosas, porque de Dios todas las cosas han sido creadas, que la Virgen María es la Madre de Dios y por lo tanto se necesita, y lo repito, conversión, oración del Santo Rosario, confesión y la comunión. Y nada más. Ay, qué aburrimiento. Uno me dirá, vale, será un aburrimiento, pero no, la vida no es siempre una fiesta. Hay un tiempo para reír y un tiempo para llorar. Y os aviso, porque el tiempo para llorar que está por venir, no sea tan doloroso. Por eso que estoy avisando. Aviso como puedo, porque yo soy como soy. Y el problema es que no sé decir las cosas en otra forma, pero lo hago por vuestro bien, porque amo la tierra de España, como amo, o a lo mejor más, de la tierra de Italia. Y me da una gran lástima y una gran preocupación ver cómo la gente en España se ha alejado de Cristo, se ha alejado de la Virgen María, solo ve las cosas superficiales, pero no penetra dentro de su corazón, no se entrena espiritualmente.
Vemos gente todos los días que hace maratonas, que hace pesas, que va a la gimnasia, que se preocupa de su físico, de cómo es la apariencia física de su persona. Y si nosotros dedicásemos al alma la mitad de lo que nosotros dedicamos a nuestra apariencia, ya estaremos todos santos. Y yo no tendría que decir tantas palabras como estoy diciendo. Aparte que yo no tengo el don de la síntesis, por lo tanto. Pero, para que me entendáis. Por lo tanto, si los españoles nos dan un giro de rumbo en la fe, si nos dais un giro de rumbo en la fe, volviendo a Cristo, volviendo a la verdadera fe en la Virgen María, el verdadero amor por la Virgen María y por Cristo, la situación, que ya es muy mala, empeorará cada vez más y caeremos en un abismo de problemas. El jefe de gobierno que tenemos es muy hábil en hacer planes estratégicos para ponernos uno en contra del otro y generar una guerra civil interna. Y es el mismo plan que otros gobiernos han implementado en Europa para después justificar una dictadura o una mafia política revelada en todos los sentidos, muy probablemente que podría terminar en una dictadura europea. Hace unos 3 meses nuestro presidente fue en Marruecos y mira tú el caso. Ahora tenemos problemas con provocadores magrebines enviados para crear confusión, caos, agresión, etcétera, etcétera. Lo que es muy provechoso por un gobierno como el nuestro, que se está tambaleando cada vez más, pero no quiere caerse, que menos ahora, ya que busca la forma de aguantar hasta más allá del 2030 para cumplir con su agenda. Por lo tanto, esta agenda para ellos se ha convertido como una Biblia. Atención, porque aquí estamos arriesgándonos a algo muy, muy tenebroso. Pero nosotros, como pueblos español, me pongo yo también si soy italiana, pero yo siento en mi corazón a España como si fuera mi patria, no debemos hacer nada que pueda ayudarles a cumplir con esta agenda podrida. Que sepan que también Dios tiene una agenda y que si seguimos la agenda de Dios podemos vanificar los planes perversos del gobierno que tenemos. Pero ¿cómo hacerlo? En primer lugar, convirtiéndonos a Cristo. Conversiones. Confesarse, ir a misa, tomar la comunión, rezar el rosario, escuchar a la Virgen María que nos guía desde Medjugorje, también a orar a Dios con nuestras palabras y con el respeto y la reverencia que se merece. Hombres, mujeres, mayores, niños, todos a convertirse. Implementar la oración del rosario y la lectura de la Biblia en las familias. Yo y mi marido, desde cuando rezamos el rosario, nos damos cuenta que el Señor nos escucha más. Al final, nos ayuda más. No porque Él quiera ayudarnos más porque rezamos el rosario. Es que a través del rosario hemos conseguido conectarnos más al cielo, sintonizarnos más al cielo, y entonces la providencia de Dios puede actuar en nosotros. Y nosotros tenemos la voluntad de empezar con el camino de la santidad, hemos puesto una uña del pie en el camino de la santidad, nos gustaría progresar aún más, cosa que no lo sé yo si conseguiremos, pero nosotros ahora
vemos más evidente en nuestra vida la providencia de Dios. Esto lo digo porque uno dice, a lo mejor puede decir, que voy a confesarme si he hecho tantos de aquellos pecados que ya quién sabe cómo tendré el alma tan negra. Es inútil que me confieso. No es verdad, no es verdad. Que voy a confesarme que después vuelvo a hacer el mismo pecado de siempre, porque mi debilidad es esta. No es así, no es así. Tienes que ir a confesarte para limpiar tu alma. Y al mismo tiempo orar, empezar con la práctica del Santo Rosario, porque esto es un ayudo poderoso, un arma poderosa en contra del mal y contra de Satanás, que ayuda muchísimo. Nosotros nunca hemos sido tan fuertes como carácter y como firmeza, pero desde cuando hemos orado el Santo Rosario constantemente, todos los días, hemos mejorado mucho en esto. Estamos más firmes en la fe. Yo ahora no sé el nivel de firmeza que tenemos, pero sí que Dios, la Virgen María y los ángeles nos están ayudando. Y ayudan a todos, no es que ayudan solo a nosotros, a todos los que en una manera o en la otra rezan el Santo Rosario, porque precisamente es el arma, como dijo también San Padre Pío, en contra del mal. Donde se reza el Santo Rosario, las familias se ponen en las manos de la Virgen María, bajo su manto, bajo su amparo, como dice la canción y la oración. Bajo tu amparo nos acoguemos, Santa Madre de Dios. Exactamente así. Nuestros abuelos y tatarabuelos sabían mucho mejor que nosotros el poder del rosario. Volvemos a creer en esto y la ayuda del cielo llegará y poco a poco conseguiréis entenderlo y verlo en vuestra vida, ver los signos y también las situaciones que se desbloquean en muchas cosas. Y que es porque el cielo os está ayudando, precisamente porque a través del Santo Rosario se consigue sintonizarse con el cielo, con la Virgen María y los ángeles. Y entonces, cuando habréis hecho esto, cuando os habéis convertido, cuando habéis implementado la oración del rosario y la lectura de la Biblia en vuestras familias, entonces Dios os dará la capacidad de escuchar sus consejos, avisos, hacer las elecciones correctas que tomar para ser justos con todos y para aprender a discernir quién miente y quién no, lo que es bueno por hacer y pensar de lo que es malo. Es la única forma que tenemos, ya que los planes de los humanos siempre fallan. Los instrumentos humanos, al final, ¿qué son? Guerras, políticas, poder, dinero. Esto no sirve de nada, porque la batalla que estamos haciendo es una batalla espiritual, la eterna lucha del bien contra el mal, del mal contra el bien, y con Satanás, que es un ser podrido, totalmente podrido, pero espiritual. No sirve de nada todas las soluciones, entre comillas, que nos dan los políticos, que nos dan los diplomáticos, que nos dan las familias poderosas que quieren controlar al mundo. Solo la Virgen María y Cristo pueden salvarnos de la situación en que estamos metidos y tendrán más nosotros rezamos el Santo Rosario con devoción y con amor sincero hacia Dios y la Virgen María, más derecho y el cielo tendrá en nuestra dimensión terrenal, y así
amortiguaremos todas las acciones maléficas y demoníacas que están asfixiando nuestra dimensión terrenal y a nosotros mismos. Si nos convertimos todos, seremos unidos en el verdadero sentido de la palabra, porque actuaremos como un solo cuerpo, el cuerpo de Dios, perfectamente coordenados, porque será el mismo Espíritu Santo a coordenarnos. Seremos la red de Dios, pero el Espíritu Santo no lo puede hacer si no abramos las puertas de nuestro corazón a Cristo. El Espíritu Santo respeta en todo nuestro libre albedrío. Si no le damos el permiso, si no nos convertimos, Él no puede actuar en nosotros. Así que abrimos las puertas a Cristo. Ya ha empezado la batalla crucial. Despertad a Jesús por María. Rezad el Santo Rosario.